Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Contraataque. Esta es nuestra cita para el análisis de lo que ustedes y nosotros presenciamos en el Atanasio Girardot, esta final de vuelta de la Liga Betplay 2, esta estrella de Navidad que para todos tiene un sabor distinto, para los protagonistas, por supuesto, los jugadores siempre quieren este momento tan cerquita de las fiestas con sus familias, estar celebrando precisamente un título, y ha sido uno más para Atlético Nacional, el equipo más ganador de Colombia, que ha llegado a 36 títulos en su historia. Tiene una vitrina envidiable, la más rica, como decimos, de todos los equipos del fútbol colombiano. Son 18 títulos de liga, sigue ampliando su dominio, su ventaja sobre todos los otros equipos grandes del campeonato, así que todo honor y toda gloria para Atlético Nacional, que ha podido celebrar ante su gente un espectáculo realmente lindo ante la final en Medellín, más de 40.000 personas en el estadio, una fe que nunca se quebró, que realmente esto que ha hecho esta dirigencia es importante en términos de recuperar la confianza y la unión entre la afición y su equipo. Todo esto se ha juntado para que tengan en este momento este resultado que los hace tan felices a los hinchas del verde, el título número 18 de su historia, y esta confirmación después de un semestre lleno de dificultades. De eso vamos a estar hablando, de todo lo que se ha unido y todo lo que se ha conjugado en este momento para que se celebre una fiesta como la que vimos todos que han podido celebrar los verdes ante su gente. Este título entonces que decimos se definió en este triunfo 2-0 en la vuelta. Había quedado 1-1 en Ibagué el compromiso de ida, y más o menos se presentía que podía ser este el final. Había sido muy superior, sobre todo en el primer tiempo en Ibagué, el equipo de Efraín Juárez. Después digamos que vino un empate que estuvo un poco fuera de las cuentas, pero sumados los 180 minutos, la realidad es que el verde fue muy superior a su oponente. Es al menos eso lo que vimos los que somos neutrales en esta discusión. Vamos a ver los expertos de Fútbol Red qué consideración tienen. ¿Fue o no fue justo? ¿Fue o no fue amplio dominador el equipo Atlético Nacional en esta llave de ida y de vuelta de la final? Vamos a empezar entonces con don César Linares. Hola Jenny, cordial saludo a los compañeros y personas que nos escuchan. Bueno, pues sin duda Nacional fue es uno de los mejores equipos actualmente, y este título junto con el de Copa lo demuestra. Efraín Juárez ha podido consolidar un esquema que le ha funcionado y que seguramente le seguirá funcionando, si bien no hay muchas bajas para la próxima temporada. Entonces, pues, aunque personalmente esperaba un poco más de Tolima por parte de David González, pues la definición fue totalmente diferente y Nacional sí pudo controlar y manejar a su antojo el partido después de los dos goles. Lo decía el mismo técnico de Tolima, si él fuese ganando 2-0, tampoco arriesgaría más y retrocedería en los espacios. Entonces, pues creo que Nacional acertó, le funcionó y es un merecedor campeón de liga. Sí, señor. ¿Usted qué opina, don Andrés Rocha? Hola Jenny, compañeros y a todos los oyentes. Realmente sí, a mí también me quedó la sensación de que Tolima pudo haber hecho algo más. Creo que ya se acordaron, fue ya en el segundo tiempo cuando ya tenían el marcador prácticamente liquidado. Y yo creo que lo que hizo Nacional fue salir sí o sí a matar a su rival
y ahí fue donde marcó la gran diferencia. Sí, fue muy el partido que todos esperábamos, ¿no? Un Nacional que iba a salir agobiante sobre su oponente, que iba a hacer la diferencia pronto. Realmente todo estuvo un poco ajustado al libreto, a lo que todos pensábamos que podía pasar en el Atanasio. Ese un equipo dominador, si uno piensa en los 180 minutos, don Juan Pablo. Un saludo, Jenny, para ustedes los compañeros y para todos los que nos escuchan. Sí, creo que Nacional supo administrar la final, supo dosificar el técnico Efraín Juárez, su nómina, y fue el dominador porque se dio el lujo de hacer una rotación en las dos finales. No estuvieron jugadores como Edwin Cardona, como Alfredo Morelos, como Marino Inestrosa en el partido de ida. Sin embargo, los jugadores que alineó supieron sacar un muy buen resultado. De hecho, se adelantaron en la primera final, jugada en Ibagué, y tal vez la expulsión de Guzmán es el que hace cambiar un poco el decorado del partido. Tolima empata y finalmente pues se queda con una paridad que no parecía ser posible hasta que estaban 11 contra 11. Y luego en la final de vuelta, pues Nacional arrolló a su rival, que justamente fue víctima de lesiones, de bajas importantes en la zona defensiva, lo que llevó al técnico, equivocado o no, a hacer un replanteamiento, a alinear 5 defensas, cosa que no había hecho normalmente en el campeonato, y pagó muy caro. Y finalmente, pues Nacional tiene un tándem ofensivo por la zona derecha demoledor, que fue el que liquidó esta final. Sí, señor, y precisamente ustedes hablan de la calidad de la nómina y yo quisiera que fuéramos un poco punto por punto a hablar de estos jugadores que han hecho gran diferencia en esta campaña de Atlético Nacional. Quisiera empezar por los veteranos, básicamente por edad, dignidad y gobierno, pero me parece que es curioso, César, que estemos hablando de un campeonato que se ha desnivelado de alguna forma gracias a estos jugadores que tienen más cancha. Estamos hablando del regreso de David Ospina. Hablamos de Edwin Cardona, hablamos de Tecillo, que hizo una gran diferencia, de Morelos, que también fue determinante en esta instancia definitiva. Ha sido entonces un triunfo de esos veteranos que han dado el paso, que incluso han venido otra vez al país, pensando justamente en esa coronación que lograron en el Atanasio. Bueno, pues sin duda sí ha sido un gran aporte. El tema de David Ospina en el arco, aunque le costó en el tema de las lesiones al principio, poco a poco se fue acoplando y se ganó, digamos, ese espacio en la titular. Cada quien aportó con esa misma experiencia a jugadores que tal vez no han tenido un largo recorrido y ambos supieron complementarse, los experimentados y los no tan experimentados, y ese fue como el ingrediente perfecto que tuvo Juárez de poder combinarlos de una manera acertada y aprovechando también todo su recorrido, pero también las habilidades y talentos que están surgiendo en este momento. Entonces, sin duda fueron un papel importante, no tal vez el más determinante, pero sí sumaron a la consecución del título. Don Andrés Rocha, ¿a usted le parece que tal vez estos veteranos hicieron la diferencia o cree que fueron un poco, digamos, como parte más del equipo o no brillaron tanto como nos dice César? Jenny, pues para mí sí fueron determinantes en su mayoría, porque aparecieron en los momentos claves de donde ya se definía todo, o sea, en las finales. Hablando de David Ospina que atajó un penalti en un momento crucial del partido en el que Tolima pudo haberse metido más de lleno a empatar. Entonces apareció ahí David Ospina y tuvo un leve crecimiento David Ospina en estas finales, porque al principio fue muchas lesiones, como que sí, como que no estaba tan regular en su nivel, y fue elevando de a poquito sus mejores momentos y llegaron a las finales con un David Ospina gigante. Y a lo último también en el ataque tuvieron ahí un killer también como Alfredo Morelos que estuvo entre la suplencia y la titular, estuvo por varios partidos también por fuera por sanciones, demás.
pero es un jugador que tocaba tener también ahí porque es un goleador neto y también es un arma principal en este Nacional y es hoy el que le da también esa tranquilidad para celebrar ese título al haber abierto esa diferencia ahí en el Atanasio Girardot. Entonces, me parece que para mí sí fueron determinantes, también valorando, por ejemplo, lo de William Tecillo, que también se hizo presente en esa saga central de Atlético Nacional. Entonces, para mí, cada uno de los que fueron llamados a hacer refuerzos lograron al final sacar su casta y aportar de verdad pues al título que logró Nacional. Sí, señor. Don Juan Pablo Arevalo, dicen que los veteranos son los que ganan los títulos y los jóvenes son los que ganan los partidos, pero como bien decía César al comienzo, esto termina siendo un buen balance con estos jugadores jóvenes, que decir, por ejemplo, de Marino Inestrosa, que tiene que ser la gran revelación del campeonato, pero también de otras caras nuevas, Kevin Viveros, Kevin Parra, también que tuvo momentos de aporte importante, Angulo, todos esos jugadores jóvenes que terminan siendo definitivos en esta conquista. Sí, Jenny, pues son jugadores no tan jóvenes, es decir, por ejemplo, Marino tiene 22 años, lo que pasa es que él debutó muy temprano en el América de Cali, se fue a México, con ciertas dificultades se sostuvo en Pachuca y finalmente vino al fútbol colombiano. Kevin Viveros tiene 24 años, si no estoy mal. Es una nómina bien mezcladita, no son tan jóvenes, no son unos sub-20, no son sub-21, pero son jugadores que ya han tenido y han hecho parte del proceso de Nacional. Y ahí yo voy a una cosa, y digamos que hoy estamos hablando del equipo campeón, de la llegada de los veteranos, de Juárez, pero creo que esto hay que ir un poquito más allá y ver el proceso que se empezó desde que se contrató a Gustavo Fermani como el director deportivo en marzo de este mismo año. Con Pablo Repeto también hay que sumarlo porque hace parte de este título. Con Pablo Repeto llegaron las contrataciones tanto de los veteranos como por ejemplo la de Marino Inestrosa, que venía de México y que Repeto conocía porque él venía a dirigir en México al Santos Laguna. Entonces creo que esto no es una coincidencia, creo que esto tampoco hace parte de un envión anímico de Juárez, aunque sí ha sido muy importante, pero creo que Juárez simplemente continuó, mejoró e impulsó anímicamente un proyecto que venía bien, porque no debemos olvidar que Repeto se va de Nacional ante la sorpresa de todo el mundo, de hinchas, de prensa, solamente los directivos sabían lo que hacían, pero Repeto dejó a Nacional con 13 puntos en el primer lugar de la tabla de posiciones, solamente 2 derrotas en 7 partidos, entonces ellos sabían por qué hicieron ese cambio en ese momento, además del campeonato, pero no es la típica historia de que no, es que un equipo que venía mal y toda escoba nueva barre bien, no. Juárez sí le da un impulso desde lo futbolístico y sobre todo desde lo emocional, pero el proyecto de Nacional venía muy sólido tanto en contrataciones como en convicción de lo que se quería desde el primer momento. Claro, sin duda que es un gran triunfo de la dirigencia y es el éxito de no hacer depender el proyecto de un entrenador, sino tener una estructura en la que el entrenador sea una ficha, ¿no? Y no sea el hombre sobre el que se siembra una idea tan grande. Pero sí me parece que va a ser polémico para los hinchas de Nacional que seguramente nos están oyendo, pensar que Repeto tenga algo que ver, ¿no? Porque uno piensa, Juan Pablo, que terminó siendo un timonazo porque es exactamente lo que no querían los hinchas ver en Atlético Nacional, ese equipo defensivo que puede que sumara puntos, pero que no jugaba a nada de lo que reconoce un seguidor del verde como el ADN de Nacional, ¿no? Pues Jenny, yo creo que en 7 partidos le ganó a América, le ganó a Millonarios, ganó partidos importantes, que no estaba jugando a lo que la gente aspira, pues estaba empezando un proceso, no sé si 7 partidos sea muy poco o mucho para ya decirle, no, pues que tiene que tener el equipo perfecto. De hecho, los primeros partidos de Juárez también costaron, también fueron difíciles. Juárez va a Bucaramanga y pierde con Junior. Creo que el momento en el que Nacional realmente despierta es contra el Boyacá Chicó, que es un equipo que descendió y al que le ganan 6-2. De ahí en adelante, como que el equipo levanta.
Y vuelvo a decir, lo anímico, sin desconocer que es un buen técnico, no podemos decir que esto es una casualidad o que es un técnico que no sabe, pero sí lo anímico pegó muy duro y es todo aquella historial de nos atacan desde la DIMAYOR, nos atacan desde no sé dónde, desde el patrocinador del campeonato, contra todo y contra todos, las celebraciones de Juárez, etcétera, etcétera. Creo que esa chispa que prendió todos esos pasajes del Nacional en este semestre realmente hacen que Nacional ya se una, que sus jugadores jueguen a lo que saben jugar, pero creo que sería injusto no darle un crédito a Repeto si él armó este equipo, porque él pidió las contrataciones, eso lo dijo Fermani y lo dijo Repeto. Y pues se fue ganador, no se puede decir, que no nos gusta el estilo, seguramente al hincha de Nacional no le gustó el estilo, pero que se fue ganador, que se fue dejando a Nacional primero, pues tampoco lo podemos desconocer. Bueno, yo quisiera escucharlos a ustedes, compañeros, sobre esa afirmación que hace Juan Pablo sobre qué tanto aportó Repeto a este título. ¿Qué piensan ustedes, César? Bueno, pues yo estoy de acuerdo porque en gran parte lo que decía Juan Pablo, el equipo fue construido por él y tal vez la visión que él tenía la terminó de ver o la encontró Juárez en el camino. Entonces, aunque digamos a los hinchas les pueda costar o a los aficionados no consideren que esto es así, pues gran parte del esquema o de los jugadores que están ahí es gracias a Repeto. No gracias a Repeto, Nacional es campeón, claramente no, pero sí se estableció una base para el proyecto que se planteaba, que era pues sacar a Nacional con una nueva estrella. Entonces, Repeto tenía una visión, la plasmó, tal vez no le funcionó o no se estableció en esos partidos, aunque digamos que algunos resultados sí lo acompañaron, pero tal vez no tuvo la suficiente confianza y vino Juárez y pudo complementar eso. Entonces, la mezcla de los dos resultó en éxitos tanto en Copa como en Liga. Sí, don Andrés Rocha, ¿usted qué opina? ¿Es ese Repeto parte de esta historia exitosa del Verde o el hecho de haber cambiado durante el campeonato de entrenador quiere decir que no estaban conformes los mismos dirigentes con lo que venía haciendo Repeto? Jenny, pues iniciando, digamos, por darle mérito a que fue el que contrató a la mayor parte de los jugadores que quedaron campeones, digamos, puede que una pequeña parte sea de él, pero es que Pablo Repeto, digamos, en la temporada, en el semestre, dirigió muy pocos partidos y fue sorpresivo pese a los buenos resultados que estaba teniendo que se fuera y trajeran un inexperto como Juárez. Ese cambio drástico pues generó, digamos, por eso esas dudas, pero yo creo que a lo último lo que terminó es siguiendo la directiva como que no iban a lograr los objetivos con Pablo Repeto fue de pronto lo que se había visto anteriormente con la nómina que había recibido él del anterior técnico en el primer semestre. Entonces, esos resultados irregulares que estaba teniendo de pronto, como que generó una parte de desconfianza y fue lo que decidió que otro técnico llegara. Entonces, yo le haría, pero solo la parte de la nómina, porque realmente lo que hizo Juárez fue levantar a ese equipo a punta de lo que él sabe. Él fue jugador, futbolista. Entonces, desde esa parte le inyectó puro corazón, puro coraje. Hay que ganar los partidos así, metiendo. Y le salió pues bien la jugada a Efraín Juárez, que vamos a ver cómo también le va en el próximo año si continúa, porque pues ya le toca armar sí o sí una nómina completamente diferente para reforzarse en Libertadores. Entonces ahí vamos a ver de verdad al Juárez, a ver qué capacidades más tiene Efraín Juárez. Pero de momento pues todo se lo doy al mexicano que lo hizo bien desde todas las maneras, con todos los pronósticos en contra. Entonces es más eso para valorar. Entonces, para mí, pues más peso tiene lo de Juárez que lo de Repeto. Ok, vamos precisamente, ahora que estamos en este debate sobre el mexicano, a escucharlo a él.
después de coronarse campeón de Copa y de Liga. Yo hoy me preguntaba ahí, gente muy importante del club, que no me veían muy contento. Yo les decía, la verdad, no soy mucho de festejar, porque a mí lo que más me gusta es el día a día, el camino. De verdad lo disfruto muchísimo, disfruté mucho todas las situaciones que pasamos, porque eran parte mía de aprender, de crecer, de seguir siendo mejor técnico en todos aspectos. Que a la postre hoy el pastel ya estaba hecho, había que poner la cerecita. Y me parece que le pusimos la cereza de una manera importante con nuestra gente en nuestra casa. Y agradecerle a todos de verdad, a toda la hinchada, empezando por el club, mis jugadores, a toda la hinchada y obviamente ustedes, porque la realidad es que más allá de todo, siempre estaban al pendiente por diferentes situaciones. Nos hubiera encantado no hablar de tantas cosas extracancha que hablamos este semestre, pero bueno, es parte del fútbol, siempre lo he dicho, soy un líder progresivo, me encanta el cambio, me adapto al cambio en cualquier circunstancia, no solo fuera de la cancha, sino dentro, lo han visto, cambié mi equipo 300 veces de formación, puse centrales de mediocampistas, puse extremos de laterales, puse laterales de extremos, puse enganches de contenciones, es parte de la vida. Bueno, efectivamente termina siendo, como bien decía antes Juan Pablo, esta onda de Nacional de sentirse, digamos, como perseguido, de ver que no solamente castigan a Juárez por su celebración en el partido de semifinal contra Independiente Medellín en la Copa, sino que luego en la Liga, en el partido contra Santa Fe también lo castigan, lo sancionan 2 fechas, luego viene esta sanción digamos, del municipio de Medellín, de una inspectora que le aplica lo que dice la ley del fútbol, que son 3 años por provocación o por incitación a la violencia, que es el cargo puntual. Eso todavía está en apelación, pero todas estas cosas que terminó sufriendo el técnico en su primera administración, en su primer encargo como técnico en propiedad, pues terminó de alguna manera haciendo que el hincha sintiera eso, que estaban todos en contra de Atlético Nacional, que nadie quería que se coronara como al final terminó coronándose, y eso se volvió una motivación adicional, por supuesto sumado a todos estos escándalos que protagonizaron jugadores como Morelos y como los 6 que fueron sorprendidos en una fiesta en Valledupar después de un partido allá. Entonces, todas esas cosas que terminaron sumando en un mismo semestre a esta situación un poco de persecución que creó o que sintió Atlético Nacional durante estos meses, pues efectivamente ellos supieron capitalizarlo a su favor. Usaron esta posibilidad de que los estuvieran atacando para ser ahora los campeones de la Copa y de la Liga. Ha sido muy importante, efectivamente, como decían mis compañeros, el aporte de Juárez, y ha sido un voto de confianza y un gran éxito del presidente Sebastián Arango, de Fermani, el director deportivo, de todos los que han participado en la planeación de esta campaña. ¿Por qué? Porque se han jugado todas sus cartas a un técnico que no tenía mayor historia, venía de ser apenas asistente técnico en la MLS, en Bélgica también en 2 equipos, pero no era un entrenador de esos que se buscan en general para un equipo como el más ganador de Colombia. Efectivamente fue una gran sorpresa verlo, y fue para él una reivindicación en un poco menos de 5 meses coronarse campeón. Ahora que tenemos este escenario, también hay que decir, César, que termina todo siendo una cuestión de plata, porque ha sido este triunfo, por supuesto que es muy importante, el honor de ser campeón y la estrella 18, pero esto al final termina siendo un tema de plata, lo que se asegura Atlético Nacional gracias a esta clasificación directa a la fase de grupos de Copa Libertadores. Sí, Jenny, sin duda el ingreso económico que tiene Nacional, tanto con el título de liga y de Copa y los premios que le llegan de liga, seguramente ayudarán para ese objetivo de hacer un buen papel que hace mucho no lo hace un equipo colombiano en un torneo internacional. Entonces,
El ingreso económico es de casi aproximadamente $750.000 que le servirán mucho a la institución pensando en nuevas contrataciones y en figuras que lleguen a aportar, sobre todo en el torneo internacional, ¿no? Bueno, pero digamos que eso es la cuota inicial, ¿no? Porque por entrar directamente a fase de grupos, cada partido paga una cantidad y más o menos se suman unos 3 millones de dólares al entrar en la primera ronda, ¿no? Porque para los otros equipos como Santa Fe, por poner un ejemplo, y el mismo Tolima terminan haciendo un curso distinto, pero Bucaramanga y Atlético Nacional como campeones de los dos torneos del año se aseguran una cantidad que es realmente importante. Nos dice César esta primera cantidad que ya es un hecho, pero después viene la plata grande, que son esos 3 millones. Es muy importante por eso ser campeón, porque eso asegura la operación de la siguiente campaña y seguramente que Juárez va a querer fortalecer su nómina, a pesar de que Andrés, este es un equipo que tiene casi 3 hombres por posición, ¿no? Sería difícil buscar otras fortalezas o buscar otros perfiles cuando se tiene una nómina tan completa. ¿O usted ve alguna posición en la que tendría que reforzarse Nacional pensando en el torneo internacional? Realmente sí, yo también veo una nómina bastante buena por posición, por cada posición, pero aquí el tema, digamos, es que hay jugadores que son prestados como Morelos, como Marino y Inestrosa, entonces esas posiciones son las que quedan pendientes, digamos, en la parte delantera a definir de aquí al próximo año, porque, digamos, si se van estos jugadores, pues ahí sí tendrían que ir al mercado por jugadores más importantes que ellos ahí en ataque, que hoy en día es bastante complicado y bueno, ya si se define, digamos, la situación de estos jugadores, pues ya ahí ya cambia un poco el panorama porque ya podrían con eso amortiguarse en la Copa Libertadores, que es como el máximo reto. Y yo creo que una parte también en el medio campo. Digamos que en el medio campo también tienen buenos jugadores, pero digamos Pablo Cepelini ahorita termina contrato, no se sabe si tampoco, también le van a renovar, y además pues fue suplente la mayoría de veces, entonces quién sabe si continúe. Entonces yo creo que en la parte del medio campo puede que haya un poco más de movimiento de cara a los refuerzos del próximo año, pero digamos que todo eso va a pasar dependiendo de qué decisiones tome las directivas o qué ofertas lleguen por algunos jugadores. Entonces eso también hay que analizarlo con lupa porque, digamos, Nacional puede tener ahorita un plan de que Alfredo Morelos va a jugar la Libertadores, Marino Nestroza también, pero si sus clubes deciden otra cosa, pues ya Nacional tendría que buscar otros horizontes para cubrir esas posiciones que rindieron bastante en este segundo semestre. De acuerdo, Andrés. Y ahí se pone chévere el juego, Juan Pablo, porque piensa uno, bueno, ¿en qué nos gastamos esa platica tan importante que va a entrar? Porque pues evidentemente hay una plata que va a entrar pues por el título, una plata que pone el mayor, otra plata que entra por Conmebol, pero esta plata grande de la que hablábamos por el torneo internacional. ¿En qué nos gastamos la plata? Si fuéramos, esto es lo más chévere de hacer, gastarse la plata ajena, pero ¿en qué nos podemos gastar esa plata? Porque fíjense, ustedes hablan de Marino, que es un jugador que efectivamente está prestado al fútbol mexicano y tiene una valoración más o menos de 2,8 millones. Estamos hablando de Alfredo Morelos, que también está cedido de Brasil y que tiene una valoración un poco más alta. Lo de Cepelini también se está discutiendo, aunque tal vez no haya tanta competencia, más allá de que lo relacionan con Alianza Lima. Mismo caso de Edwin Cardona, a quien también dicen que le hicieron una oferta desde Perú. ¿En qué se gastaría usted esa platica ahora que vemos estos nombres de jugadores que podrían irse de Nacional? Sí, en refuerzos, desde luego. Si no se queda Morelos, dicen que van por un delantero de la talla de el señor Roger Martínez, que lo habían preguntado. De hecho, Morelos llega como segunda opción después del frustrado pase de Roger Martínez. Dicen que Miguel Borja también está abierto a escuchar ofertas, pero digamos que Nacional no depende tanto de ese dinero para hacer fichajes. Igual Nacional tiene un bolsillo y una capacidad económica muy importante para hacer fichajes que seguramente, Jenny,
los va a hacer porque el siguiente objetivo es ir y ser protagonista de la Copa Libertadores. Yo no sé si pueda aspirar al título cuando en los últimos años hemos vivido una hegemonía del fútbol brasileño, cuando en los últimos años Colombia no ha podido realmente llegar a las fases finales, pero Nacional lo puede hacer con la chequera, con buenos refuerzos, jugadores yo creo que de selección Colombia, o por lo menos de una selección internacional, porque también tiene cupo de extranjeros. No veo un refuerzo así del fútbol colombiano que pueda realmente hacer la diferencia hoy en día en Nacional, sobre todo en el ámbito internacional. Yo creo que si Nacional va a ir al mercado, tiene que apostar muy fuerte porque usted ya lo dijo, tiene jugadores por nombre muy importantes y sobre todo tiene cantidad de jugadores. Entonces, si va a reforzar, tiene que acertar, tiene que ser muy estudioso de decir, me voy por 3-4 fichajes bomba, por 3-4 fichajes de jerarquía, y el resto lo van a invertir en lo que siempre lo han invertido, categorías menores, mejoramiento de su moderno y muy bien armado sede deportiva, y bueno, todo lo que tienen allí, prácticamente un laboratorio deportivo, lo tienen ya hace años gracias a Juan Carlos Osorio y a su idea, a su proyecto. Y de resto, seguir, yo creo que esa plata, más que gastarla, la van a invertir en seguir generando muchas más ganancias, porque Nacional es una empresa sólida, justamente como empresa, valga la redundancia. Entonces, si van al mercado, no sirve cualquier nombre, tiene que ser un golpe muy fuerte. Le voy a especular, porque estos son rumores. Juan Fernando Quintero, un James Rodríguez, un jugador así, Mateo Zuribe, que está en Colombia, estuvo en el Atanasio y dijo, si yo vuelvo a Colombia, vengo solamente a Nacional, porque él está además muy bien en el fútbol de Qatar. Por supuesto. Entonces, Chicho Arango, que también siempre está, ¿no? Claro, ese tipo de jugadores son los que tendrían que venir a Nacional y ahí está el dinero invertido. De resto, no creo que valga otra cosa. Bueno, pero se la cambio entonces. ¿Es mejor gastarse la plata en estos jugadores que ya están y que están ya terminando contrato y hay que hacer algo con ellos? Marino, Morelos, bueno, ¿habría que invertir en estos que ya están o habría que ir a buscar otros a ver si se acomodan a la idea? Es que eso va a depender de las condiciones que pongan los demás clubes. Por ejemplo, por Marino yo creo que van a ir sí o sí. Lo que pasa es que por Marino Nestroza es un poco más fácil decir, y por el mismo Morelos, son jugadores que ya no cuentan en estos momentos como principales en sus clubes, en los dueños de sus derechos deportivos. Entonces ir y renegociar y decirle al Santos, venga, préstemelo otros 6 meses, préstemelo otro año, yo cubro el sueldo, o venga, lo compro. Eso ya va a depender mucho de la gestión que se haga, porque justamente si Santos le dice, no, yo ya lo tengo aquí negociado para un equipo de Brasil, entonces ellos tienen que desistir y volver a decir, bueno, entonces vamos por Roger, vamos por Borja, vamos por cualquier otro jugador del fútbol internacional. Eso va a depender mucho de lo que se haga en la gestión, pero que seguramente ellos van a hacer el esfuerzo, sí lo van a hacer, porque han visto que el grupo está muy bien engranado y muy unido. Entonces eso al final pues vale mucho y están en un excelente nivel, ¿no? Creo que lo demostraron estos jugadores. Efectivamente, a veces el mejor refuerzo es garantizar la continuidad de la nómina y en eso tal vez se va a gastar un buen tiempo Atlético Nacional después de las correspondientes fiestas que vienen a esta celebración gigante. Este es el mejor equipo del semestre con mucha ventaja, el campeón de Copa con mucha justicia y el campeón de Liga también con mucha justicia frente a un Deportes Tolima que fue evidentemente inferior al reto. El técnico David González de nuevo se ha quedado en la puerta de una final, no ha podido tampoco hacer mucho la diferencia. Es verdad que el Tolima sufrió unas bajas muy importantes, una de ellas la de Junior Hernández, que realmente nunca se pudo compensar y era justamente la punta por donde vienen jugando dos de los mejores hombres del campeonato, que son Andrés Román y Marino Inestrosa, así que evidentemente fueron muchas contingencias que jugaron en contra del Tolima, pero también hay que decir que el Tolima tampoco nunca descifró a este rival, nunca encontró la manera de poner en riesgo el que parecía desde el comienzo el título más inclinado, digamos, de alguna forma, o más favorito parecía el Atlético Nacional para ser campeón, como efectivamente terminó ocurriendo. Después vamos a pasar también, compañeros, don César, con usted para empezar,
por lo que viene para este Atlético Nacional, porque ahora claramente que el torneo internacional es importante, pero ¿qué pedirle a un equipo como este que domina con mucha tranquilidad en el medio local? ¿Qué pedirle el próximo año a este Atlético Nacional? ¿Con qué pudiéramos decir, bueno, pasó el año, pasó el examen, otro nuevo examen, el técnico Juárez? Bueno, en pocas palabras, yo creo que revalidando el título, ya sea en el primero o segundo semestre, pero al menos un título de liga o una muy, pero muy buena presentación en torneo internacional. Y en el peor, entre comillas, en el peor de los casos, pues revalidar el título, pero de Copa. Pero digamos que yo como directivo de Nacional, teniendo todas estas fortalezas que se han demostrado en el año, aspiraría a una nueva estrella y a una presentación al menos en octavos o cuartos de final de la Copa. ¿Octavos o cuartos? ¿Cuál es el límite? Pues con la situación actual del fútbol colombiano, pero teniendo en cuenta el talento que tiene Nacional y que podría reforzarse, yo aspiraría a unos cuartos de final. Ok, cuartos de final. Don Andrés, ¿usted qué le exigiría ahora a Atlético Nacional? No, yo sí sería más exigente y más con el nombre Atlético Nacional porque es el más campeón de Colombia, el que regularmente sale campeón repetidamente aquí en Colombia y a nivel internacional es como la imagen a lucir. Entonces, siempre tener Atlético Nacional en una Libertadores siempre va a generar algo de expectativa en los demás equipos. Entonces, para mí, obligatorio pasar de fase de grupos y mínimo semifinal. Llegar a una semifinal porque hace rato un equipo colombiano no llega a una instancia de esas definitivas. No le estoy pidiendo el título porque no sé si le alcance y no se sabe qué tipo de jugadores vengan, pero con lo que mostró en este semestre puede tranquilamente pelear de tú a tú con equipos top del continente y más con esta clase de jugadores también que han sabido jugar en ligas poderosas de aquí de Sudamérica. Entonces yo le pediría Libertadores fijos, semifinal y revalidar el título también de la Liga Colombiana. Si no les alcanza en el primer semestre, pues ahí tienen todavía un segundo semestre donde pueden lograr ese título. El de Copa, pues ya eso es como el premio consuelo, pero digamos que a lo que viene a pelear Nacional el otro año es Libertadores fijo y yo lo pongo en semifinal, ahí como por mejorar las presentaciones de Colombia, porque no sé si le alcance de verdad al título. Bueno, pues ahí está entonces tomando nota el cuerpo técnico de don Juárez de esta exigencia de don Andrés. Don Juan Pablo, ¿cuál sería su objetivo con Nacional el otro año? Pues volviendo, Jenny, yo ahorita le mencioné a Juan Carlos Osorio en el anterior comentario. Yo creo que el espejo que tiene Nacional más reciente es el de hace ya prácticamente 10 años, un poquito más, con Juan Carlos Osorio como técnico. Y el primer paso fue mantener una hegemonía en el fútbol colombiano. Hizo 3 títulos, logró 2 en el 2013 y 1 en el 2014. Creo que el primer paso, el primer objetivo es eso, volver a ser campeón. Pues digamos para ellos cuenta mucho aquello de los títulos consecutivos, entonces tendría que apostar en el primer semestre por un título y obviamente clasificarse en fase de grupos, pasar a la siguiente ronda. Viendo el espejo de Osorio, en el proceso de Osorio, el primer año que fue a Copa Libertadores llegó a cuartos de final y en el segundo se quedó en octavos, luego sale Osorio y en el tercer año Rueda gana la Libertadores. En esa lógica, ese proceso o en ese espejo, pues creo que el otro año mínimo hay que pasar de ronda en fase de grupos y mirar si se puede ya empezar a avanzar en las rondas eliminatorias, de octavos a cuartos. Si se quedan octavos, no sé si sea fracaso, ya habría que ver pues las condiciones del torneo, los rivales, etcétera. Pero sí tener una figuración en fase de grupos y tener un título o los 2 títulos del fútbol colombiano o un título de liga y un título de copa para mantener una hegemonía, porque Nacional desde el 2014 no lo logra, no gana títulos muy aislados, pero no ha tenido hegemonía en el fútbol colombiano. Bueno, esperemos entonces a ver si este proceso que efectivamente en tan poquito tiempo, son menos de 5 meses de Efraín Juárez al frente de este barco,
pues puede dar esos resultados que con seguridad todos esperamos que sean así de buenos, ¿no? Estamos un poco agotados de los papelones de los equipos colombianos en torneos internacionales, así que necesariamente esperamos que se luzcan, que intenten lavar la carita de lo que han sido estos últimos años de decepciones en las copas continentales. Les voy a pedir un último ejercicio para cerrar esta conversación sobre este título merecido, sin discusión, que ha logrado Atlético Nacional. Quisiéramos pensar o quisiera pensar un poco en cuál ha sido la gran figura de Atlético Nacional, contando todo, contando directivos, o el entrenador, o no sé, contando todo lo que se ha juntado en esta exitosa campaña. ¿Cuál sería la gran figura de esta campaña de Nacional? ¿Cuál sería la gran revelación? ¿Y cuál sería el héroe anónimo? El que a veces la gente no está tan pendiente, el que a veces no sale en las portadas, pero ese jugador que difícilmente el equipo puede reemplazar o que extraña cuando por alguna situación está suspendido, lesionado o está ausente de las convocatorias y el equipo se resiente cuando ese jugador no está, más allá de que sea el más carismático o no, o el más mediático o no en la escuadra que dirige Juárez. Voy a empezar otra vez entonces con don César. ¿Cuáles serían su figura, su revelación y su héroe anónimo? Bueno, pues como figura yo creo que Efraín Juárez. Efraín Juárez se puede llevar ese galardón, ese premio, al llegar bajo tal vez una ola de críticas, de cuestionamientos por todo lo que hemos hablado a lo largo del programa, su experiencia, sobre todo. Entonces, creo que sorprendió para bien. Entonces, se puede llevar ese título de figura porque complementó algo que ya pudo haber estado establecido, pero bajo su concepto y conocimientos que están saliendo a flor, pudo tener los resultados deseados. Como revelación, puede también entrar Juárez, pero por no decir el mismo, me quedo con Román, no tanto por, digamos, algo que no se conocía en un momento, sino porque no es muy común que un defensor sea goleador. Entonces, eso, digamos que hace méritos para que pueda, digamos, estar en ese reconocimiento, pues porque en el último semestre hizo 7 goles, si mal no estoy, si no me falla la memoria, Sí. y entonces eso lo hace también figura, pero una revelación, pienso yo. Y en el último, ¿es cuál, Jenny? El héroe anónimo. Bueno, el héroe anónimo, para mí puede ser, no, es mediático claramente porque tiene gran experiencia, porque su fichaje, su llegada generó un mar de reacciones, pero siento que cuando llegó hubo mucha experiencia, hubo mucha expectativa, perdón, eh, pero poco a poco se fue llenando también de críticas o de la desilusión de los hinchas que era David Ospina, por lo que no lograba acoplarse, por lo que no era titular, las veces que tenía minutos no tenía, digamos, ese protagonismo deseado en un arquero con tal bagaje que es Ospina, pero sin duda poco a poco se fue incorporando, entendió la idea, subió muy bien de nivel, considerablemente, entonces creo que puede ir por este lado, Ok, entonces hablamos de Juárez, Román Román y y Ospina. Ospina. Ok, vamos con don Andrés. ¿Cuáles son sus elegidos? Jenny, comenzando, digamos, por la figura, yo creo que siempre la cabeza de todos la que manda y a mi parecer la gran figura son los directivos de Atlético Nacional, comenzando por el presidente Sebastián Arango, que lograron hacer una buena transición después de que tuvieran anteriormente, en el anterior proceso, bastantes críticas los anteriores directivos. Él logró hacer un buen trabajo
haciendo una limpia, digámoslo así, con Fermán y los otros directivos. Entonces, yo creo que esa cabeza principal supo hacer bien el trabajo, de escoger bien las piezas, y yo creo que para mí se llevan ese rótulo de figura. En la revelación, pongo sin duda a Efraín Juárez, aunque no sé si Jenny me deje poner dos. Pero No, según las reglas del concurso, no se puede solo uno. bueno, aunque de revelación, digamos, iba a poner a Andrés Felipe Román, pero digamos revelación no tanto porque él ya había venido siendo figura en el fútbol colombiano desde que jugaban Millonarios y eso, pero digamos que ahí me desencantó entonces en esa opción con Efraín Juárez porque fue un personaje que nadie conocía, que todo el mundo estaba como expectante de qué iba a pasar, de que si iba a fracasar, si a los 2 meses ya chao. Y yo creo que esa ha sido la gran revelación de Nacional, el cuerpo técnico. Entonces le doy ese voto por ese lado al mexicano. Y de héroe anónimo, a Marino Inestrosa, porque me parece también que de los jugadores que digamos estaban ahí, muchos tampoco no tenían como referencia a Marino y realmente fue uno de los jugadores que dio de qué hablar en esta temporada del fútbol colombiano. Y para mí, pese a que no pesó en las finales contra Tolima, sí tuvo sus buenos picos y sus buenos momentos frente a otros equipos y en las fases finales. Entonces, ese sería como el top. No sé si se me queda alguno otro, pero esos son como sí, los tres, ¿cierto? Figura, revelación Sí, y directivos, Juárez y el héroe anónimo era ¿quién? Perdón. Marino Inestros. Marino, ok. Don Juan Pablo, su podio. Creo que estoy muy de acuerdo con Andrés, pero le voy a cambiar el orden. La figura, Andrés Felipe Román. Es un lateral moderno, es un jugador único en su posición en el fútbol colombiano. Hoy se volvió además a ganar el premio de un futbolista de la Liga Colombiana convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, que no jugó es otra cosa, pero volvieron a mirar para aquí cuando Lorenzo ha dicho 1, 2 y 3 veces que el fútbol colombiano pues está lejos de la élite del fútbol mundial. Entonces Román se ganó ese derecho y lo hizo gracias a su rendimiento en Nacional. Es la figura, es como el estandarte de los futbolistas que se coronaron campeones. La revelación, Efraín Juárez, porque hace 4 meses llegó y creo que nadie daba un peso por él, solamente los directivos, pero nadie, ni la prensa, ni los hinchas, yo creo que ni muchos mexicanos daban un peso por Efraín Juárez, porque era un hombre desconocido, sobre todo que no venía siendo un director técnico en propiedad, era un asistente técnico en el fútbol de Noruega, entonces, y de Bélgica, entonces, y había hecho un paso también por la MLS, pero siempre como asistente, entonces, pues era un tiro al aire aparentemente, pero era una apuesta que se tomó la directiva. Y justamente la directiva, que es la presidencia y el señor Gustavo Fermani, el director deportivo, porque hicieron esa apuesta, porque doblaron esfuerzos para volver a enamorar a su hinchada. Hay que recordar cómo llegaron el presidente, cómo llegó Fermani en medio de una crisis institucional terrible, una pelea entre aficionados y club, una guerra prácticamente. Es que eso fue terrible lo que vivieron los anteriores directivos, y estos dirigentes, el presidente Arango, si no estoy mal el apellido, era un hincha más, ¿no? Siempre con su camiseta de Nacional, siempre tratando de que volviera, de que se acabara la discordia y volviera la comunión con la afición. Hicieron el gesto económico de fichar a jugadores de mucha jerarquía, que era lo que le pedía básicamente la hinchada. Entonces ellos son los héroes anónimos, porque además los directivos siempre tienen que estar ahí como héroes anónimos, porque no son los verdaderos protagonistas de la fiesta. Entonces, un aplauso para todos, un aplauso para jugadores, cuerpo técnico y directivos, y creo que todos lo hicieron de la mejor manera. De acuerdo, me parece que este es un título muy merecido. Yo creo que más allá de todas las polémicas que ya mencionábamos durante el semestre, termina siendo el talento
la organización, la experiencia, la chispa y esa emoción y esa motivación que traen los más jóvenes termina siendo todo parte de esta comunión que ha logrado Atlético Nacional efectivamente como grupo y después con la afición que ahora está celebrando este título número 18. Se consolida, se toma una ventaja importante el verde con respecto a sus tradicionales rivales en la Liga Colombiana y todo eso seguramente va a convivir y se va a juntar para que todos los verdolagas puedan pasar una Navidad muy, muy feliz, un fin de año absolutamente dichoso después de esta campaña que les ha dejado entonces 2 títulos, un regreso a una fase de grupos de Copa Libertadores y sobre todo una comunión otra vez entre afición y club. Todo esto entonces se va a ir perfeccionando seguramente en este fin de año. No van a descansar en las oficinas de Atlético Nacional mayor cosa porque tienen que empezar de una vez a estructurar lo que va a ser el 2025 para ellos y de todos esos detalles seguramente les vamos a estar contando minuto a minuto durante todo este fin de año. Ni ellos ni nosotros en Fútbol Red nos vamos de vacaciones, así que tengan la tranquilidad de que les vamos a contar todo en el momento que se produzca y que sea oficial. Así que muchas gracias para mis compañeros que han estado en esta conversación y nos han dado tan importantes aportes sobre este título de Atlético Nacional. A don Carlos Solano, que es nuestro ingeniero que siempre trasnocha y madruga y corre con nosotros en estos ritmos del fútbol. Y para ustedes, otra vez, mil y mil gracias por todo el tiempo y la atención que nos regalan. Otra vez, terminando el año, mil gracias por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. El tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Heads up, folks. Interest rates are falling. But as of September 23rd, 2024, you can still lock in a 6% or higher yield with a bond account at Public.com. That's a pretty big deal, because when rates drop, so can the interest you earn on your cash. A bond account allows you to lock in a 6% or higher yield with a diversified portfolio of high-yield and investment-grade corporate bonds. So while other people are watching their returns shrink, you can sit back with regular interest payments. But you might want to act fast, because your yield is not locked in until you invest. The good news? It only takes a couple of minutes to sign up at Public.com. Lock in a 6% or higher yield with a bond account, only at Public.com. Brought to you by Public Investing, member FINRA and SIPC. Yield to worst is not guaranteed. Not an investment recommendation. All investing involves risk. Visit Public.com/disclosures for more info. It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play, like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses, too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.